Buenos días, señores diplomantes y señoras diplomantes. Vamos a dar inicio a la videoclase del módulo 2, Derechos Humanos de las Mujeres. Vamos a empezar señalando que los derechos humanos son todos aquellos derechos que protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado y promueven el establecimiento de condiciones dignas de una vida, así como el desarrollo integral de la persona. Esta es una definición adecuada del texto base de la UNESCO. De aquí podemos rescatar los elementos que los derechos humanos protegen a la persona contra los excesos de poder cometidos por los órganos del Estado. ¿Qué entendemos como órganos del Estado? Son todos aquellos poderes públicos y todos los agentes del Estado, es decir, todos los servidores y servidoras públicas que trabajan en los órganos del Estado, sean estos del nivel central, departamental, municipal, descentralizado u otros. Y los derechos humanos promueven que estos servidores públicos, estas servidoras públicas, no incurran en abusos de poder o en excesos de ese poder, promoviendo a su vez el establecimiento de condiciones de vida dignas. La dignidad es una palabra que pone una medida, si se quiere decir, a los derechos humanos. No basta con que exista el derecho a la educación, sino que este derecho a la educación tiene que ser digno. Es decir, que la dignidad significará que el establecimiento tenga una infraestructura adecuada, el mobiliario idóneo, el personal administrativo y plantel docente capacitado y con conocimientos establecidos y acordes a lo que se requiere para el desarrollo del derecho a la educación. En ese sentido, todo este derecho tiene que ser digno. No basta solo con que sea derecho a la educación, sino que tiene que ser un derecho a la educación digno. La educación digna. Vamos a ver ahora lo que se entiende por evolución de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de instrumentos internacionales que surgen a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que estos están contenidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Es decir, que a partir de la Declaración surge el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. A partir de ese momento se promulgan, se establecen una serie de otros instrumentos internacionales, pactos, convenios, convenciones que componen lo que comúnmente se conoce como derechos humanos. Podemos hablar del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el ámbito regional, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación de la mujer, CEDAW, como se conoce comúnmente, o la Convención Belén do Pará en el ámbito interamericano. Este conjunto de normativas, como les decía, se conoce como derechos humanos. ¿Qué es lo que originan? Originan obligaciones para el Estado y el Estado voluntariamente asume esas obligaciones al momento de suscribir un acuerdo, al momento de establecer una medida de adhesión o ratificación de un instrumento internacional, genera para ese Estado las obligaciones contenidas en esos instrumentos internacionales, que son en favor de la ciudadanía. La ciudadanía en este sentido tiene la protección por parte de los instrumentos internacionales de los derechos humanos para que el Estado defienda, garantice y proteja estos derechos humanos. En lo que respecta a la agrupación de derechos humanos, podemos decir que existen textos que lo llaman como clasificación de derechos humanos. Esta vamos a denominar nosotros como agrupación de los derechos humanos. Se agrupan en tres tipos de derechos: civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, o derechos de solidaridad. Esa es una forma como se conoce. En otros textos podríamos encontrar como derechos individuales, derechos colectivos o derechos de los pueblos. Y en algunos otros textos vamos a encontrar como derechos de primera generación, derechos de segunda generación y derechos de tercera generación. Esta última denominación la debemos dejar un poco de lado porque ha inducido a errores, a pensar que los derechos de primera generación son más importantes que los de segunda y que no se deben aplicar en igualdad de condiciones. Esta clasificación en forma de generaciones está un poco, hay que dejarla de lado. Simplemente las vamos a entender como
derechos civiles y políticos o derechos individuales, derechos económicos, sociales y culturales o derechos colectivos y derechos de solidaridad o derechos de los pueblos. ¿Qué son las vulneraciones de derechos humanos? Como decíamos cuando veíamos la definición, se producen cuando una ley, política o práctica infringe deliberadamente obligaciones que corresponden al Estado, o es decir, el Estado no alcanza el nivel de conducta o de resultado que se requiere. También ocurren violaciones a los derechos humanos cuando un Estado retira o elimina protecciones existentes del ámbito de los derechos humanos. Estas vulneraciones se producen por omisión o por comisión. Por comisión cuando el Estado o sus agentes, a través de sus agentes, realiza acciones u actos que no deben ser realizados. Y por omisión cuando el Estado o sus agentes, o a través de sus agentes, no realiza las obligaciones que los instrumentos internacionales le obligan a realizar. ¿Cuándo se produce una vulneración a derechos humanos? Tenemos 4 casos o 4 circunstancias en las que se produce una vulneración a los derechos humanos. La primera, cuando un servidor público atenta contra los derechos de una persona, esta acción de ese servidor público o de esa servidora pública puede constituir una falta, una contravención o un delito, y asimismo puede llegar a ser una vulneración a los derechos humanos. En la imagen es elocuente, vemos que la persona, el ciudadano, está siendo sometido a una detención, pero con un abuso, con un exceso en el uso de la fuerza. Entonces ese es un abuso de poder, por lo tanto se constituye en una vulneración a los derechos humanos, además de poder de repente constituir un delito por lesiones graves, etcétera, etcétera. Pero el exceso de poder es una vulneración a los derechos humanos. Un segundo caso, cuando es una persona la que atenta contra los derechos de un servidor público o un bien público. Su acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano o la persona común no es el sujeto obligado a proteger, a garantizar los derechos humanos. Más bien, la persona es el sujeto que debe ser garantizado en sus derechos. Entonces, cuando un ciudadano agrede a un servidor público, esa su acción será, dependiendo del tipo de agresión, una falta, una contravención o un delito, pero no llega a constituir una vulneración a los derechos humanos. Lo mismo sucede como en la imagen, cuando se han agredido, se están vulnerando bienes del derecho, bienes públicos, es decir, bienes del Estado. Una tercera situación, cuando la vulneración de derechos sucede entre 2 o más personas particulares. Esta acción o esta situación puede constituir una falta, una contravención o un delito, pero no constituye una vulneración a los derechos humanos. En este caso, las personas agredidas o vulneradas en sus derechos pueden reclamar ante las instancias competentes, es decir, sea en el ámbito civil, en el ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito administrativo o el que corresponda para la vigencia de sus derechos. Pero este hecho no constituye una vulneración a los derechos humanos porque no hay un agente estatal que esté interviniendo en este sentido. Y la cuarta circunstancia es cuando un servidor público atenta contra los derechos de otro servidor público. Esta acción puede constituir una falta, una contravención o un delito, y asimismo también puede llegar a constituir una violación a los derechos humanos. Esta situación se puede presentar en 2 casos. El primero, cuando existe relación jerárquica, en el ámbito más gráfico, en las entidades castrenses, por ejemplo, militares o policiales. Si un oficial de rango superior, hablemos de un capitán, agrede a un personal subalterno, hablemos de un sargento, físicamente, esta acción de agresión física puede constituir una falta a un reglamento interno, una contravención de repente a un reglamento o a una normativa interna, o un delito de repente dependiendo de la gravedad de esta agresión física. Y asimismo constituye una vulneración a los derechos humanos de ese subalterno, porque está en desigualdad. El capitán tiene mayor poder que el sargento. En ese caso se produce una vulneración a los derechos humanos del sargento. En el caso contrario, cuando sea el sargento quien agreda al capitán físicamente, simplemente será una falta, una contravención o un delito,
dependiendo de la gravedad o la naturaleza del hecho. Pero no constituye una violación a los derechos humanos, porque el sargento está en inferioridad de condiciones, tiene una inferioridad jerárquica respecto al capitán. Y el segundo caso es cuando se produce en el ejercicio de funciones, cuando un servidor público de una institución vulnera los derechos de un servidor público o de otro servidor público, perdón, de otra institución o de la misma institución. Una vulneración entre servidores públicos. Esos son los dos casos en que habrá vulneración a derechos humanos, siempre recordando que en el caso de la relación jerárquica debe existir superioridad y subalternancia. El Sistema Universal de Protección a los Derechos Humanos de la Mujer surge en la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y se encuentra conformado por instrumentos, órganos y mecanismos internacionales para la promoción y protección de estos derechos. Algunos de estos instrumentos internacionales que podemos señalar son la Carta Internacional de Derechos Humanos, que es un conjunto de derechos para hombres y mujeres en general, la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Regulación Internacional sobre la Problemática de la Mujer en específico, y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es que garantiza la promoción y defensa de los derechos humanos de la mujer sobre la base de la dignidad e igualdad de las personas. Además tenemos el protocolo facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Estos son instrumentos internacionales en el ámbito del sistema universal. En el ámbito del sistema interamericano tenemos los siguientes instrumentos en el ámbito de la OEA, la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Se proclaman derechos fundamentales sin distinción alguna, tanto para hombres como para mujeres. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contiene también y define derechos esenciales de la Carta a fin de integrar su interpretación a la Carta. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 constituye una enumeración amplia y detallada de los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales en forma más sucinta. Principio de desarrollo progresivo de estos derechos. Es decir, los derechos económicos, sociales y culturales en el marco de la Convención Americana tienen un principio de desarrollo progresivo. Eso vamos a verlo más adelante. Y también podemos citar el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador. Y en el ámbito de los derechos, específicamente de los derechos de la mujer, tenemos la Convención Americana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida también como Convención Belén do Pará, porque fue pronunciada o proclamada en un encuentro realizado en la ciudad de Belém do Pará, en el estado de Brasil. Otro ámbito que vamos a desarrollar en el módulo 2 es el procedimiento que se desarrolla ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana, es decir, el procedimiento de una petición ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos. Ante la Comisión Interamericana, cuyas siglas son CIDH, se presenta la petición ante la CIDH, existe un informe de admisibilidad, puede o no existir un acuerdo de solución amistosa, que se conoce con el denominativo de ASA por sus iniciales. Si no existiera un acuerdo de solución amistosa, se elabora un informe de fondo en el que se establezca si existen o no existen vulneraciones y pueden existir en este mismo informe observaciones y recomendaciones al Estado para que subsane la vulneración a los derechos humanos, y si estas observaciones y recomendaciones no son cumplidas, se remite el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presenta una demanda, esta demanda la presentará la Comisión Interamericana, luego tenemos el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, que es conocido como ESAP por sus iniciales. Este escrito es presentado por la víctima o sus representantes, o la presunta víctima y sus representantes. Tenemos otro escrito que es presentado por el Estado, que se conoce como respuesta del Estado. Otro icono es la audiencia pública, que se celebra de forma oral ante todos los jueces de la Corte Interamericana. Luego de la audiencia pública tenemos los alegatos finales escritos, y luego de la emisión de los finales, la
el análisis de los alegatos finales escritos, los miembros de la Corte Interamericana dictarán las sentencias respectivas, en la mayoría de los casos condenatoria. Gracias y espero que hayan disfrutado de esta videoclase.